Hola, te doy la bienvenida al Diplomado de Introducción a la Investigación Científica. Mi nombre es Hugo Perales, trabajo en el Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente y hoy voy a hablar sobre hipótesis y modelos. La ciencia tiene un conjunto de actividades entre las que se encuentra la exploración y descubrimiento, el análisis de información, la publicación de esta, la construcción de teoría, el desarrollo de tecnología, la aplicación de resultados. Pero una de las cosas que sucede en todas las disciplinas científicas es que pone a prueba sus ideas. Esta es una de las características centrales de la ciencia. Las ideas que no se ponen a prueba se quedan como especulaciones y no nos interesan lo suficiente. Las dos formas que utilizamos para poner a prueba nuestras ideas son las hipótesis y los modelos. Las hipótesis y modelos tienen diferentes niveles de abstracción. Estas pueden ser desde ideas, teorías, leyes, principios, postulados, o lo que serían propiamente hipótesis. Las teorías rara vez se van a sujetar a prueba directamente. Lo que hacemos es sujetar a prueba consecuencias de estas teorías en formas más específicas, esto es como hipótesis. Las hipótesis son explicaciones posibles de un fenómeno. Otra forma de proceder es mediante modelos. Los modelos son cualquier cosa que representa otra. Pueden ser objetos, como maquetas, o pueden ser modelos formales, como ecuaciones. En la ciencia nos interesan mucho más los segundos, los modelos formales. Y todo el tiempo estamos sujetando a prueba nuestras ideas mediante dos procedimientos básicos que se relacionan directamente con las hipótesis y los modelos. Por un lado, utilizamos la deducción, donde desde teorías que tenemos o ideas que tenemos, buscamos qué consecuencias tienen estas ideas y buscamos datos que las sujetarían a prueba. La otra forma contraria es la inducción, donde a través de juntar un conjunto de datos los interpretamos y los generalizamos. Todo el tiempo estamos sujetando a prueba nuestras ideas mediante deducción e inducción. La deducción y la inducción la conocemos desde hace mucho. La inducción es un procedimiento para llegar a una conclusión probable con base en un conjunto de instancias particulares. Por ejemplo, podemos decir que todos los cisnes son blancos con base en nuestra experiencia de los cisnes. Solo hemos visto cisnes blancos y podemos llegar a concluir que todos los cisnes son blancos. Lo mismo podemos hacer con los políticos. Podemos llegar a decir todos los políticos son corruptos, aunque es una generalización tan amplia que puede ser que tenga conclusiones falsas. De la misma forma podemos hacer otros ejemplos que pueden ustedes leer. Los invito a que los consideren posteriormente. La inducción tiene un límite. La parte principal de su límite es que no puede conseguir la certeza. La inducción puede llegar a conclusiones que pueden ser correctas, pero no hay ninguna forma de saberlo. Y esto nos limita desde el punto de vista científico. La experiencia que tenemos del universo es relativamente limitada siempre, por tanto, siempre puede haber condiciones que no conocemos y que la generalización que construimos no sea exactamente verdadera. Por ejemplo, no todos los cisnes son blancos, casi todos son, pero no todos, algunos son negros. Lo mismo sucede con los cuervos, casi todos los cuervos son blancos, negros, pero algunos son blancos, perdón. En este sentido, existen cuervos albinos, pero como son tan raros y se mueren más porque sufren más predación y enfermedades, casi nunca los vemos y llegamos a conclusiones falsas. La inducción puede ser muy útil y la empleamos en la vida diaria, pero no nos puede llevar al conocimiento verdadero. Puede ser un conocimiento correcto, pero no tenemos forma de
determinarlo. Existen otras varias formas de hacer la inducción que pueden tener mejores condiciones probabilísticas, pero sin embargo ninguna puede sobrepasar este límite. El método contrario que utilizamos todo el tiempo es la deducción. Estas son conclusiones con base en algo conocido o asumido. Generalmente es con base en teorías o leyes, pero también lo podemos hacer con base en hipótesis, que serían explicaciones tentativas a un menor nivel que las teorías. Por ejemplo, podemos tener la premisa de que todos los humanos son mortales y Sócrates es humano, por tanto Sócrates es mortal. Esto puede ser correcto, sin embargo, no siempre sucede así. Por ejemplo, existen las formas válidas para emplear la deducción y existen formas que son consideradas como falacia. La forma válida de la deducción es, por ejemplo, una hipótesis H implica B, una observación. Si encontramos H, esperamos que encontramos B. Esta es una forma válida que estamos empleando para buscar las consecuencias de nuestras hipótesis y por tanto darle apoyo. Sin embargo, esto no comprueba que H es verdad, como vamos a ver en un momento. La forma de falsificación, que es una forma que utilizamos también muy comúnmente y es muy importante, es la misma premisa. H implica B, esto es una hipótesis, implica B, una observación. Si no encontramos la observación, esto es, si encontramos no B, esperamos que no H es también asociado, que está presente, no H. Esto es, no vamos a encontrar H, porque si encontráramos H, tendríamos que encontrar B. Pero la forma que muy comúnmente nos confundimos es donde la premisa es la misma, H implica B, encontramos B y creemos que eso demuestra que H es cierto. Esto no es el caso. Y tanto no es el caso que se le conoce como una falacia. Por ejemplo, si soy humano, entonces soy mamífero. Si soy mamífero, entonces soy mamífero, soy humano. Esto no es el caso. No necesariamente encontrar la consecuencia demuestra la premisa, la parte de la idea. Esto es la hipótesis de la premisa, si soy humano. Esto tiene una estructura donde lo podemos ver en un cuadro de verdad. Toda hipótesis verdadera solo puede dar lugar a predicciones verdaderas, pero hay hipótesis falsas que pueden dar lugar a predicciones verdaderas o falsas. Esto es una predicción verdadera, la consecuencia, la observación B, puede ser tanto basada en una hipótesis verdadera como en una hipótesis falsa. No lo podemos distinguir. Podemos distinguir la hipótesis falsa porque da lugar a predicciones falsas, pero también puede dar lugar a predicciones verdaderas. Y esto es el problema y es la limitación del procedimiento deductivo. Esto es, como vemos en la figura, B, que representa observaciones, puede dar lugar a diferentes hipótesis y no podemos separar y determinar cuál de ellas es la verdadera. Entonces podemos ver que estamos entre la deducción y la inducción siempre, y por ninguno de los dos métodos podemos encontrar el conocimiento verdadero, pero mediante los dos vamos acercándonos al mejor conocimiento posible. No es necesariamente verdadero, pero sí es lo mejor que podemos proponer con base en todas nuestras observaciones, toda nuestra teoría. Nuestras teorías e hipótesis o modelos no son la realidad, pero sí son lo mejor que podemos representar en un momento dado. Entonces, sujetamos a prueba nuestras ideas mediante hipótesis que hacen predicciones, buscamos los datos a ver si concuerdan con nuestras predicciones, y si concuerdan, decimos, apoyamos nuestra hipótesis. Si no concuerdan, decimos, nuestra hipótesis debe ser modificada, ajustada, descartada o cambiada totalmente. Y buscamos con la nueva hipótesis datos que son la consecuencia de esta, y si estos ajustan bien, la conservamos o la tenemos que ajustar nuevamente. Un
principio asociado a la búsqueda de hipótesis es el principio de Occam, que dice generalmente la explicación más simple es la correcta. Esto no quiere decir que tenemos que usar las explicaciones más simples, pero generalmente preferimos explicaciones más simples a explicaciones complicadas. Esto es un proceso iterativo que todo el tiempo estamos continuando. La forma contraria es construir modelos mediante los datos que tenemos, cuál sería el mejor modelo posible. Entonces, las hipótesis son las explicaciones tentativas para explicar nuestras observaciones. Posiblemente a veces se le llama solamente una suposición educada, pero comúnmente están basadas en teoría. La ciencia exige que las hipótesis se puedan sujetar a prueba. No necesariamente tiene que ser inmediato, pero tiene que ser posible. Las hipótesis que no se pueden sujetar a prueba, que no tienen consecuencias, no nos interesan realmente. Las hipótesis son generalmente limitadas, no están tratando de explicar todos los fenómenos del universo, sino algún aspecto particular. Y otro aspecto muy común de las hipótesis es que generalmente tienen relaciones de causalidad, suponen relación entre una variable A, que es causal, a una variable B. Y en ese sentido es muy común que las hipótesis tengan una relación inversa, esto es, conforme crece A, disminuye B, o pueden ser relaciones directas donde crece A y crece B. Para sujetar a prueba las hipótesis buscamos que tengan una estructura sí, entonces. Esto quiere decir, si la suposición que yo creo es verdad, entonces voy a conseguir cierta observación, cierta consecuencia de lo que creo que está sucediendo. Quisiéramos que nuestras hipótesis sean operacionales, esto es, definimos los conceptos por lo que hacen, no por lo que son en sí mismo. Buscamos que nuestras hipótesis sean explícitas y claras y entendibles por todos los demás. Y generalmente, si las hipótesis son muy complicadas, las descomponemos, las hacemos subhipótesis. Algo que les recomendaría es que tengan cuidado con las hipótesis que son muy largas, generalmente no se pueden sujetar a prueba. Un ejemplo simple es una hipótesis con respecto a las necesidades de nitrógeno en las plantas. Desde hace muchos años, hace más de 150 años, se hicieron análisis químicos y se sabía que las plantas contenían nitrógeno. Entonces, por tanto, podíamos suponer que las plantas requerían nitrógeno para crecer. En este sentido, podemos tener la hipótesis de que las plantas requieren nitrógeno, por tanto, las plantas con o sin nitrógeno crecerían distinto. Entonces, podemos formular esta hipótesis en diferentes formas, no es una sola forma en que la podemos formular. Podemos ver la primera, llamada hipótesis 1 aquí. Si las plantas requieren nitrógeno para su crecimiento, entonces la aplicación de nitrógeno producirá mayor crecimiento en las plantas. O la tenemos en una segunda forma. Si las plantas requieren nitrógeno para su crecimiento, entonces a mayor cantidad de nitrógeno, mayor crecimiento en las plantas. Estas, aunque sean muy parecidas, son ligeramente distintas, como pueden ustedes ver en la siguiente figura. En una solo estamos hablando de presencia-ausencia, sin nitrógeno y con nitrógeno. En la otra estamos hablando de cantidades de nitrógeno. Entonces, aunque el fenómeno que estamos tratando de explicar es el mismo, la presencia de nitrógeno y si tiene efectos sobre las plantas, en una solo hablamos del efecto de presencia-ausencia y en el otro estamos hablando de un efecto cuantitativo de a mayor cantidad, mayor crecimiento. Entonces pueden ver que para un mismo fenómeno podemos tener más de una hipótesis alternativa y en este sentido depende mucho lo que estamos planteando, lo que vamos a estar buscando también. Las hipótesis de investigación no son exactamente iguales a lo que llamamos una hipótesis en estadística. En la investigación planteamos la hipótesis en nuestros términos, en nuestros intereses, desde el punto de vista de nuestra pregunta de investigación. En estadística planteamos hipótesis
que vamos a sujetar a prueba mediante métodos formales, estadísticos, y la reducimos, la simplificamos para implicar una forma muy simple de contraste. Esto es, por ejemplo, en nuestra hipótesis anterior, la hipótesis de investigación es la que hemos considerado. La hipótesis estadística sería: las plantas sin nitrógeno tienen la misma biomasa que las plantas con nitrógeno. Esto es, la aplicación de nitrógeno no tiene efecto. A esto le conocemos como hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es la hipótesis de que es diferente, que sí hay efecto. Las plantas sin nitrógeno tienen distinta biomasa que las plantas con nitrógeno. Nótese que no especificamos si las plantas con nitrógeno tienen más o menos biomasa, sino simplemente que son distintas. Esta es la hipótesis que luego, posteriormente, sujetamos a prueba mediante métodos formales. En estadística conocemos una hipótesis que llamamos como nula, que dice no hay diferencia. Y tenemos otra hipótesis que llamamos alternativa, que afirmamos la diferencia. También podemos plantear hipótesis con dirección, esto es, dirección de cuál va a ser mayor o menor si es que no son iguales. Desde el punto de vista estadístico, entonces, tenemos una hipótesis simplificada de nuestra hipótesis de investigación. En estadística, la hipótesis nula es la que vamos a sujetar a prueba. Nunca sujetamos a prueba la hipótesis alternativa. La hipótesis nula la sujetamos a prueba mediante métodos formales que tenemos para determinar cuándo son diferentes o no. Si rechazamos la hipótesis nula, no la comprobamos, simplemente no la rechazamos y no la podemos mantener. Como no la podemos mantener, nos movemos a la hipótesis alternativa y la rechazamos con probabilidades de error. Decimos, por convención utilizamos probabilidad de error 5%, pero podemos usar otra, y lo que decimos es, podemos rechazar la hipótesis nula de que las plantas con y sin nitrógeno son iguales al 5% de error. Esto es, de cada 100 veces que hagamos un proceso nos equivocamos 5 veces. Y en este sentido llevamos nuestras hipótesis de investigación a procedimientos que nos permiten formalizar afirmaciones como rechazamos la hipótesis nula con 5% de probabilidad de error. Esto quiere decir la probabilidad de que obtenemos un resultado distinto, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Esto es, cuando sujetamos a prueba las hipótesis, lo que hacemos es preguntarnos cuál es la probabilidad de que un conjunto de datos que yo observé se conforman a una hipótesis que yo declaré. Esto es, desde el punto de vista gráfico, estamos en la parte sombreada de la curva, donde lo que estamos esperando es que dos distribuciones son iguales: la distribución de las plantas que tienen aplicación de nitrógeno y la distribución de las plantas que no tienen aplicación de nitrógeno, y nos preguntamos si estas dos distribuciones son iguales, y podemos declarar no son iguales porque difieren más de 5% de error. En estadística, además, tenemos diferentes tipos de errores, unos errores que les llamamos error tipo 1 y otro que le llamamos error tipo 2. Y esto es porque tenemos una hipótesis nula que vamos a sujetar a prueba, y si rechazamos la hipótesis nula y esta era verdadera, estamos cometiendo lo que se llama el error tipo 1. Esto es el error de rechazar la hipótesis nula cuando era verdadera, cuando no debimos rechazarla. Esto es, decimos que las dos poblaciones, los dos grupos que estamos observando, las plantas con y sin nitrógeno, son distintos cuando realmente no eran distintos. Si lo rechazamos y realmente la hipótesis nula era falsa, no estamos cometiendo error. Pero también podemos cometer otro tipo de error, un error que le llamamos tipo 2, y eso es cuando no rechazamos la hipótesis nula y era falsa. Esto es, hacemos un experimento donde aplicamos nitrógeno a las plantas
y no vemos diferencia entre las plantas con y sin nitrógeno, y decimos la hipótesis nula no la podemos rechazar, por tanto el nitrógeno no se requiere en las plantas. Sin embargo, esto puede ser falso y lo llamamos error tipo 2. Cuando evaluamos la probabilidad de los datos, lo que estamos evaluando es entonces si la hipótesis se conforma, si los datos se conforman a la hipótesis y no lo contrario, si la hipótesis se conforman a los datos. Cuando hacemos lo contrario, lo que vamos a hacer es utilizar modelos, como vamos a ver en un momento. Rechazar la hipótesis nula no la refuta en forma absoluta, solo lo hace en una forma probabilística. Esto es, desde el punto de vista estadístico, en 5 veces de cada 100 nos vamos a equivocar cuando hacemos esa acción. La hipótesis nula es casi siempre falsa a priori. Esto es algo difícil, pero hay que entender que si tenemos muestras suficientemente grandes de dos grupos, rara vez son exactamente iguales. El asunto es qué tan grande es la diferencia, qué tanto es el efecto de la diferencia que estamos observando. Es importante, por tanto, no solo que dos poblaciones son diferentes, sino qué tan diferentes son, lo que llamamos el tamaño del efecto. A veces el efecto puede estar presente, lo podemos medir, pero no es relevante desde el punto de vista de nuestra teoría, desde el punto de vista de lo que nos interesa que estamos estudiando. Y en este sentido puede haber diferencias estadísticas, pero teóricamente irrelevantes. Entonces, no solo estamos buscando que haya un efecto en nuestros tratamientos, sino cuál es el tamaño de este efecto. Ahora, yo diría que el corazón de nuestra investigación son nuestras preguntas. Es lo más difícil de conseguir. Pero una vez que tenemos preguntas, estas preguntas implican algunas hipótesis que nos explican qué es lo que estamos observando. Las pruebas estadísticas nos permiten sujetar a prueba estas hipótesis, pero no comprobarlas o refutarlas definitivamente. El procedimiento que hacemos es tener una pregunta que implica hipótesis y luego hipótesis que implican expectativas, predicciones, y luego esto es lo que vamos a sujetar a prueba para aceptar o rechazar. Desde el punto de vista de procedimiento, nuestro procedimiento contrario son los modelos y lo que llamamos máxima verosimilitud. Esto es otra forma de ver el trabajo, de proceder, en el sentido de buscamos primero, tenemos conjuntos de datos, lo que en la figura aparece como B, un conjunto de datos, y para este conjunto de datos los podemos explicar por diferentes modelos. El modelo 1, el 2, el 3, el 4, hasta así sucesivamente hasta el n. Entonces podemos tener diferentes explicaciones, diferentes modelos que explican nuestro conjunto de datos, como vemos en la definición al lado. Lo que vamos a buscar es cuál es la probabilidad de que el modelo 1 se conforme al conjunto de datos, o cuál es la probabilidad de que el modelo 2 se conforme al conjunto de datos. Y lo que buscamos es el modelo que tenga probabilidad más alta de explicar todo nuestro conjunto de datos. Así, lo que buscamos es que el modelo 1, por decir esto, tenga mejor probabilidad de explicar los datos que el modelo 2, y por tanto va a ser mayor la relación entre el modelo 1 y 2 que 1. Entonces, cualquier conjunto de datos puede ser explicado por un conjunto de modelos. La explicación es, la diferencia entre proceder como hipótesis y modelos es la diferencia de proceder mediante deducción o inducción. La hipótesis es una explicación posible que sujetamos a prueba mediante sus consecuencias. Los modelos es una explicación posible para un conjunto de datos ya conocidos, ¿no? Los modelos pueden ser físicos o analógicos, pueden ser abstractos, pueden ser causales, y lo que queremos son modelos causales que expliquen lo mejor posible nuestro conjunto de datos. Los modelos son generalmente más complicados que nuestras hipótesis. Las hipótesis son formas más simples. Entonces, por ejemplo, tenemos modelos alternativos para crecimiento de población,
Uno planteado por Malthus requiere solo que la población inicial sea conocida y las tasas de crecimiento de la población y el tiempo. En cambio, en un modelo logístico que se ha desarrollado en ecología, también se considera la capacidad de carga. Esto es, cuando la población llega a cierta cantidad, ya no va a poder crecer tan rápido como inicialmente, por tanto va a disminuir sus tasas de crecimiento, y esto está expresado en nuestro modelo. Es un modelo también para expresar población, pero considera otro parámetro que es capacidad de carga, y en general se considera que explica mejor los datos que tenemos de crecimiento de población. Estos serían modelos alternativos, y lo que nos interesa es cuál de los dos es mejor. Los modelos pueden ser abstractos, concretos, generales, específicos, descriptivos, predictivos, analíticos, computacionales. Pueden ser de muy diferentes tipos, y lo que más nos interesa en estos modelos es que expliquen bien. Entonces, por ejemplo, para nuestro caso de nitrógeno en plantas podemos tener un modelo de crecimiento lineal. Esto es, entre más nitrógeno aplicamos, más crecen las plantas. Sin embargo, esto implica que no hay un límite, y esta expectativa hoy en día sabemos que no es muy sensata. El crecimiento de las plantas, por ejemplo, para estos datos no tiene un comportamiento lineal siempre. Si aplicamos un modelo lineal a este conjunto de datos, podemos ver que la primera sección de crecimiento de la planta con respecto a mayor aplicación de nitrógeno es lineal, pero llega un momento donde mayor aplicación de nitrógeno no brinda más crecimiento en las plantas, y llega un momento posterior que podemos observar donde mayor aplicación de nitrógeno disminuye el crecimiento de las plantas. Entonces, un modelo lineal simplemente no describiría correctamente. Y podemos ver en estos tres modelos para este mismo conjunto de datos. Por ejemplo, un modelo lineal explicaría nuestro conjunto de datos parcialmente, pero no muy adecuadamente para sectores de los datos. Y en este caso tenemos una R cuadrada que llamamos, es una medida de que también el modelo ajusta al conjunto de datos. La R podría ir entre 0 y 1, la R cuadrada también. R es que también está el modelo, R cuadrada es que también el modelo está ajustando a los datos. El mejor modelo sería un modelo donde R cuadrada es igual a 1. El peor modelo es un modelo donde R cuadrada es igual a 0. En el primer caso, en el modelo lineal, tenemos una R cuadrada de 0.45 que nos dice el modelo ajusta más o menos a los datos, pero no muy bien. Si cambiamos de modelo y utilizamos un modelo cuadrático, este modelo ajusta mejor a los datos porque crea una curvatura, un punto máximo después del que empiezan a disminuir los datos. La R cuadrada en este caso es 0.94 y nos dice el modelo ajusta mucho mejor a los datos que un modelo lineal. Sin embargo, pudiéramos hacer un modelo todavía un poco más complicado, cúbico, y que ajusta un poquito mejor los datos. En lugar de tener una R cuadrada de 0.94, la tiene de 0.96, ajusta mejor a los datos. Pero ¿cuál sería el mejor modelo? Los tres modelos predicen un poco diferente. El modelo cuadrático y cúbico predicen muy similar, pero el cúbico predice un poquito mejor. ¿Cuál utilizaríamos? Depende ya de criterio de cuál creemos que es mejor para nuestros datos, pero en general, como les decía, un modelo más simple es preferible a un modelo más complicado. Por tanto, si el modelo cuadrático casi explica lo mismo que el cúbico y es más simple, tenderíamos a buscar un modelo cuadrático para explicar nuestros datos. Entonces, por el principio de Occam, diríamos el modelo cuadrático es preferido, aunque el modelo cúbico nos dé un valor mayor a 1 cuando lo comparamos con el cuadrático. Entonces, a esto le llamamos máximo verosimilitud.
¿Cuál es el modelo que tiene la mayor verosimilitud, el modelo que más se parece a mis datos? En el caso anterior era el modelo cúbico, aunque preferimos el cuadrático por ser más simple. Hay otros problemas que debemos considerar cuando comparamos los modelos, entre otros redundancia de variables que llamamos colinearidad. También puede haber problemas en incluir covariables incorrectas, ignorar covariables importantes, efectos que están enmascarados. Y también podemos tener el caso de que los modelos complejos se ajustan siempre mejor a los datos, pero predicen peor casos que no observamos. Entonces, por eso preferimos los modelos más simples. Y tenemos procedimientos como el criterio de Akikake que nos ayudan a comparar modelos y definir cuál es el mejor. Entonces, en la ciencia siempre necesitamos estadística, tanto para sujetar a prueba nuestras hipótesis como para comparar nuestros modelos y definir cuáles son mejores. También necesitamos estadística porque siempre hay variación en los datos. Esta es la variación es natural. Puede venir por efecto de muestreo también, puede venir por imprecisión en la medición, por errores experimentales. Entonces necesitamos procedimientos para proceder con nuestra variación y queremos construir sobre fundamentos sólidos y objetivos decimos. Por tanto, necesitamos de la estadística. Unas cuantas ideas asociadas que quisiera señalar es que aunque nos importan mucho los datos nunca son solo datos. Esto es, nunca empleamos un argumento basado solo en observaciones repetidas de instancias. También involucramos hipótesis al observar, involucramos nuestra teoría. Esto es, todos los datos están cargados de teoría. Por tanto, la pretensión positivista de solo proceder mediante datos sin ideas preconcebidas realmente es falsa. Nunca sabemos qué va primero a la hora de proceder porque el procedimiento ya está muy avanzado. Todos los datos están cargados de teoría y por tanto no tenemos datos libres de teoría. Algo general entonces es que todo el tiempo estamos utilizando procedimientos de deducción e inducción. Cuando no conocemos muy bien el sistema, nuestras predicciones no son muy buenas como en el primer esquema y nuestras observaciones difieren mucho de lo que estamos esperando. Conforme vamos repitiendo el ciclo y ajustando nuestras ideas al sistema, cada vez podemos hacer mejores predicciones, cada vez ajustan más las observaciones a nuestras predicciones y por tanto vamos acercándonos asintóticamente a la verdad, aunque consideramos que nunca llegamos a la verdad como tal. Y una última idea importante es que en las diferentes ciencias tienen diferentes niveles de probabilidades de error asociado. Los sistemas naturales, por ser menos complejos relativamente, conforme procedemos y trabajamos, bajamos nuestra probabilidad de error asociada. En los sistemas sociales típicamente son muy complejos, demasiado interacciones, por tanto tienen mayor probabilidad de error asociada. Esto es, aunque trabajemos muchísimo, los sistemas naturales van a tener probabilidades de errores menores que los sistemas sociales simplemente por su complejidad. Entonces, la ciencia difiere de otras formas de conocimiento en parte por su requisito de sujetar a prueba las ideas y procedemos mediante dos métodos, uno deductivo y uno inductivo. ¿Cuál es la diferencia entre estos y cuál es la importancia de entender esta diferencia? Los invito a pensar esto. Gracias.